Entrevista con Walter Mendoza, que es el jefe de la delegación de la guerrilla de la Segunda Marquetalia Ejército Bolivariano. Walter, ¿cómo está? Muy bien, Winston, a la orden. ¿Cómo ha estado todo? Pues hasta el momento, digamos que empezamos bien. Bueno, hablemos ya de lo que pasa con esta negociación. Quedan 2 años del gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Cree usted que como jefe de la delegación de la Segunda Marquetalia Ejército Bolivariano, que este tiempo es suficiente para alcanzar un acuerdo que les permita regresar a la vida civil cuando ya habían firmado en el 2016? A ver, Winston, hay veces que los tiempos no, para algunas cosas no son tan determinantes. A un proceso de paz como el que apenas comenzamos, pues prácticamente no se le puede dar tiempos. ¿Por qué? Porque Colombia tiene problemas desde hace más de 200 años, y digamos en los tiempos modernos, desde hace 60 años. Entonces, solucionar un problema de esos no es tan fácil. En un país con múltiples dificultades, con problemas estructurales históricos, entonces no es tan fácil. Pero nosotros creemos que con el gobierno de Petro sí podemos avanzar y podemos ir construyendo caminos que nos lleve por la senda de la paz completa, la paz total, como dice el presidente Petro. Pero lo que significa es que tienen fe y esperanza de llegar a un acuerdo para la desmovilización con el presidente Gustavo Petro en lo que resta de tiempo de gobierno. No, Winston, esta vez no de desmovilización y no vamos a hablar, porque eso fue lo que nos hicieron en el proceso pasado y fue un total fracaso. Nosotros lo que vamos a dar es un tránsito, vamos a hacer un tránsito de la lucha armada a la lucha política, pero primero se tiene que cumplir lo pactado, lo que llegue a pactar. Y eso significa que tienen ustedes hoy una propuesta clara al país para no cometer los errores del 2016, que es con los militares, ¿qué? Nosotros tenemos una agenda que en el próximo ciclo la vamos a consensuar con el gobierno. Ahí está todo el plan, es decir, nuestro legado, nuestras banderas, que siempre ha sido la paz de la fundación de las FARC, y que eso es lo que vamos a negociar, los cambios y las transformaciones del territorio colombiano para el pueblo, para el buen vivir del pueblo colombiano, y lo principal es parar la guerra. Respecto a su pregunta sobre los militares, es muy importante que los militares estén en la mesa de conversaciones, porque los militares son un factor muy importante para la paz y la construcción de un nuevo país, de una democracia. Entonces los militares no pueden estar al margen de una negociación de paz. ¿Qué significa eso? Hoy, ¿qué papel juegan los militares activos en la mesa de diálogo? ¿Qué papel juegan ellos? No, pues hasta donde nosotros sabemos, simplemente observadores. Ellos ahí no hablan, solamente oídos y miran. ¿Y ustedes quieren cambiar eso? Nosotros le vamos a decirle al gobierno que coloque militares de alto rango, que estén ahí en la mesa, que tengan voz y voto, y que podamos llegar a un acuerdo con ellos y la mesa, por supuesto el gobierno nacional, porque la negociación es una negociación política. Y esa negociación política requiere de voluntades de todos los sectores del pueblo colombiano, el empresariado, los partidos políticos, las negritudes, los estudiantes, los indígenas, es decir, todos son todos. Es decir, ¿eso les daría confianza a ustedes? Claro. Muchas de las veces con los militares es más fácil ponerse uno de acuerdo. ¿Y ese fue el gran error del 2016? Pues a ver, yo estuve en el 2016 en la Comisión Técnica para el Fin del Conflicto, en cabeza del general Flores. Pero realmente allí lo que se hizo y todo el trabajo que se hizo no tuvo ningún fruto, porque finalmente el proceso de paz fue entrampado, fue traicionado, ahí no pasó nada, mejor dicho. Ahora, hablemos ya de que el gobierno nacional sostiene que este proceso de diálogos con la Segunda Marquetalia no puede comenzar de cero, que se tiene que tener como base y tal vez una columna vertebral el acuerdo del 2016. ¿Ustedes lo ven conveniente
como ya se apartaron de ese acuerdo, ¿qué puntos pueden rescatar? Pues a ver, primero, esto es una guerrilla nueva, una guerrilla que nuestro proyecto lo fundamos en el 2019. La guerrilla que firmó el proceso de paz de La Habana ya no existe. Entonces para nosotros esto es un proceso de paz nuevo, un proceso de paz con otros protagonistas, con otras dinámicas, porque ya han pasado 7, ya casi 8 años de que se firmó el proceso de paz. Hasta el momento, hasta donde se sabe, el Estado no ha cumplido ni el 10% de lo pactado en La Habana. Es posible que la agenda nuestra tenga algunos puntos muy en común con el proceso de paz de La Habana, pero lo que uno mira y lo que ha dicho el presidente Petro en su campaña y después de que posicionó, es que él va a cumplir con los acuerdos de La Habana. Para nosotros es importante que así sea. Lo que no hizo Santos, lo que no hizo Duque, que Petro lo logre, sería, mejor dicho, sería de gran importancia para los reincorporados, los que están allá, que ellos creen en su proceso, y para el pueblo colombiano. Walter, el alto comisionado para la paz ha dicho que hay que acabar con esa maldición del Estado de ser incumplidor, tal y como el América de Cali acabó con la maldición del garabato. ¿Cómo ven ustedes eso? No, pues ojalá y fuera, porque el Estado colombiano históricamente a nadie le ha cumplido. La élite colombiana, la élite oligárquica colombiana, que es la misma élite santanderista, desde la época de Bolívar, pues a nadie le ha cumplido. Hay cientos y cientos de acuerdos incumplidos. A nadie le han cumplido, ni a las comunidades y mucho menos a las guerrillas. Yo creo que usted, Winston, sabe que las guerrillas del Sumapaz fueron traicionadas, las guerrillas de Guadalupe Salcedo fueron traicionadas, a la M-19 tampoco le cumplieron, y pues nosotros sabíamos que con las FARC no iba a ser la excepción. Pues el acuerdo de La Habana no iba a ser la excepción, que eso es lo mismo. Si se llega a un acuerdo nacional, ¿qué va a pasar con las armas? ¿Hay desmovilización de ustedes, los comandantes y combatientes? ¿Quieren ser un partido político? ¿Quiere usted un puesto en el Congreso? No, de parte mía no. Yo no puedo ser mentiroso. Por el momento las armas no están en la mesa, ni la desmovilización. Porque primero, el Estado debe comprometerse con el cumplimiento de lo que se pacte. Y ese cumplimiento debe ser la transformación de los territorios, los cambios que necesita el país para mejorarle la situación al pueblo colombiano, la industrialización de los territorios, sobre todo los campos colombianos, la industrialización de las ciudades, el mejoramiento de la forma de vida de los campesinos, de los obreros, de los trabajadores, de los estudiantes, es decir, de todo el pueblo colombiano. De lo contrario, Winston, la guerra va a seguir. Y hay una cosa muy importante que yo les dije esta vez ahí en la mesa, es que Colombia tiene una cultura guerrillera desde hace más de 60 años. Y eso es muy difícil sacársela a la gente de la cabeza sin que haya transformaciones verdaderas. Y esas transformaciones es llevar las tecnologías a los campos, los últimos rincones, la educación, la vivienda y la salud. De lo contrario, difícil terminar la guerra en Colombia. Pero ¿por qué no le pica el bicho de la política? ¿Por qué no quiere ser congresista, senador, representante? No. Mientras no se cambie esa cultura política en Colombia, que es una cultura política demagoga, de mentiras, de engaño, pues es imposible uno ponerse a hacer política, llegar a ser congresista o llegar a ser alcalde, no, porque tiene que ir a decir las mismas mentiras. Es que el problema acá no es los gobiernos, el problema es la maquinaria del Estado que no deja, es decir, no deja pelechar a nadie. Ve a Petro como lo tienen. A Petro no le han dejado pasar ninguna reforma. Y si para hacer la paz y construir la paz y para cambiar los territorios se necesitan reformas.
Se necesitan reformas a la salud, reforma a la educación, reforma a la vivienda, el trabajo, la cultura. Es decir, se necesitan las reformas que nunca se ha logrado en este país. Bueno, pero entonces, si no quiere ser partido político, ¿qué van a hacer entonces? No, partido político sí, claro que sí, porque el cambio es decir, el cambio de la lucha armada a la lucha política tiene que concretarse un partido o un movimiento político por la paz, la reconciliación y las transformaciones. Pero yo, que aspire a escaño, no, yo no. Como jefe de la delegación en estos diálogos de la Segunda Marquetalia Ejército Bolivariano, ¿cuál es la verdad de ustedes? ¿Por qué se rearmaron nuevamente? Pero a ver, Winston, el proceso de paz de La Habana fue entrampado, fue traicionado. Santos y su élite y su círculo más cercano hizo el plan para desarmar y destruir las FARC, pero no hizo plan para cumplir lo pactado, que era la reforma agraria integral, las garantías políticas, las garantías jurídicas, el respeto a los derechos humanos, la lucha contra el paramilitarismo, la lucha contra la corrupción. El hombre no cumplió absolutamente nada. Le entrega a Duque, y Duque se da el lujo de decir que como él no había firmado nada, no estaba obligado a cumplir. Venga, detengámonos en el caso de Santos. ¿Qué prueba tienen ustedes de que ese plan existía para desarmar y acabar con las FARC y quedar tranquilos? ¿Qué pruebas tienen ustedes? No, es que no necesitan pruebas, es que los hechos están. Los hechos no están. Eso comenzó con el plebiscito. A Santos le dijeron que no hiciera ese plebiscito y él no quiso. Él dijo que sí, que el plebiscito iba. Y desde luego uno cree que eso fue un plan. Ese plebiscito, es que un proceso de paz no se refrenda con plebiscitos. No, eso lo tiene que hacer el pueblo colombiano a través de una constituyente, pero no un plebiscito. Eso no es cierto. Pero ¿por qué vuelve usted como Walter Mendoza a las armas? Vea, primero viene lo de Santrich. Lo de Santrich fue un montaje judicial desde la fiscalía de Néstor Martínez Neira con agentes de la EA, y eso ya está demostrado. Y no creemos que Santos no haya sabido. Eso no es posible, que Santos no haya sabido. Bueno, pero digamos que no, pero sí. Empiezan a matar los guerrilleros. Entonces, yo por ejemplo, como firmante de los acuerdos de La Habana, firmante de paz, me vetaron mis derechos políticos y mis derechos económicos. Yo no pude votar porque estaba inhabilitado. Yo no pude sacar una cuenta bancaria porque estaba en la lista Clinton. Es decir, todos los espacios nos los eran cerrados. Entonces uno dice, ¿para qué se firmó el proceso de paz? Si el proceso de paz, cuando un proceso de paz se firma, no es solamente entregar las armas. No, es para que haya respeto por la vida, respeto por los firmantes y para que se cumpla lo que se pacte. Entonces realmente nosotros los que regresamos a las armas no tuvimos garantías políticas, ni jurídicas, ni económicas como se había planteado. Lo que aconteció con el camarada Iván Márquez, el Paisa, Romaña, nosotros tuvimos que regresar a las armas no porque nos guste la guerra, por salvar nuestras vidas. Y si no estuviéramos, si el acuerdo de paz se hubiera cumplido, yo no hubiera regresado. ¿Por qué? ¿Qué necesidad? ¿Tenía usted miedo que lo extraditaran? Claro que sí. ¿Usted estaba en la lista para los extraditables? Pues ¿En la mira de la DEA está usted? Claro, a mí no me habían dicho, pero nosotros sabemos que sí. Que sí. Yo estaba en la lista de extraditables, de los posibles extraditables. Bueno, hemos hablado mucho del incumplimiento del Estado. ¿Ustedes creen que el Estado incumplió el acuerdo? Eso ya está claro. Totalmente. ¿Por qué creen que ahora Petro sí va a cumplir con esto que se llegue a pactar si el funcionamiento del Estado es el mismo? Pues a ver, Petro tiene una visión diferente. Petro es progresista, tiene ideas de izquierda,
Petro es un hombre que se la ha jugado por la paz, ha denunciado la corrupción, ha denunciado el paramilitarismo, como lo hizo cuando era senador. Para un cumplimiento, para que un gobierno, en el caso de, como es el presidente Petro, un gobierno progresista, un gobierno que quiere cambios, que quiere la democracia, que quiere que hayan transformaciones en los territorios, que quiere las tecnologías, que quiere la protección del cambio climático, que prioriza la vida, que prioriza la tranquilidad, el amor, la cultura. Eso tiene que ser respaldado por el pueblo colombiano. Es el pueblo, son los pueblos, Winston, son los pueblos los que deciden los modelos económicos, los modelos políticos y las democracias, son los pueblos. Eso no lo puede hacer un presidente, no lo puede hacer la guerrilla, es que ni siquiera lo pueden hacer las fuerzas militares con todo su poder, son los pueblos. Ahora, eso me deja entrever que ustedes estarían y apoyan la idea del presidente Gustavo Petro de ir a la ONU a denunciar al propio Estado por incumplidor. De acuerdo, totalmente de acuerdo. De acuerdo. Es que el Estado tenía que haber cumplido los acuerdos de La Habana. Eso es un delito de, vamos a decir, de lesa humanidad, el incumplimiento de esos acuerdos. Y eso está tipificado en las leyes internacionales. Entonces el Estado tiene que cumplir. Y claro, y el presidente y los presidentes tienen que hacer todos los esfuerzos con las herramientas que tienen, políticas y jurídicas, para hacer cumplir esos acuerdos, y lo que está planteando Petro, de acuerdo. Oiga, Walter, ¿qué tanta confianza tienen ustedes en este proceso cuando nuevamente Colombia entra en la polarización? En quienes están de acuerdo con los diálogos, que se avance, que se llegue hasta donde más se pueda, y con los que dicen que no debe haber segundas oportunidades. No, pues yo digo, nosotros decimos que es el pueblo el que tiene la razón y el pueblo es el que tiene que decidir entre la guerra y la paz. O continuamos con otros 60 años de guerra, o definitivamente consolidamos la paz, apoyamos la paz, construimos un mejor vivir, apoyamos la democracia, apoyamos el gobierno del cambio, y para nosotros el gobierno del cambio necesita más tiempo. Ahora, a ustedes poco les gusta hablar del Partido Comunes, pero me toca obligatoriamente preguntarle. ¿El Partido Comunes los dejó a ustedes solos? ¿Se sienten traicionados por ellos? ¿Qué seguridad jurídica tiene este proceso que acaba de comenzar? Bueno, lo primero, no, el Partido Comunes, yo particularmente no tengo nada que decir de ellos. Ellos decidieron acoger el proceso de paz, continuarlo, a pesar de todos los problemas que hay, a pesar de los más de 400 asesinados reincorporados que ya hay, a pesar también que tienen persecuciones, pero de mi parte, nosotros tomamos una decisión que para nosotros la correcta. Seguramente ellos también tomaron la decisión de seguir en el proceso, seguramente para ellos es la correcta, dice uno. Y de otra parte es que allá hay muchos guerrilleros y guerrilleras que otrora fueron nuestros compañeros de trincheras, compartimos alegría y tristezas. Entonces yo no tengo ningún reparo, ni ningún revanchismo, ni menos odio contra ellos. Nosotros les deseamos lo mejor y ojalá que el presidente Petro ayude a consolidar ese proceso y le solucione los problemas. Oiga, Walter, ya que estamos hablando de eso, que usted no tiene ningún revanchismo ni mira con espejo retrovisor lo que eran anteriormente sus amigos, sus compañeros, sus camaradas de guerra, ¿creen en la JEP como un juez inmediato en caso de llegar a un acuerdo con el Estado colombiano? ¿O tienen en mente otra jurisdicción para ustedes? No, Winston, para nosotros la JEP no aplica. Primero, la JEP no es la JEP que están aplicando ahora, no es la JEP que se aprobó en La Habana. A la JEP le torcieron el pescuezo y la convirtieron prácticamente en lo que se llama el derecho penal del enemigo. La JEP estaba concebida y construida de acuerdo a lo que nos dijeron, era que a la JEP tenía que llegar todos los que habían participado en el conflicto, entre esos los terceros,
que serían los empresarios, los políticos, los civiles. Este momento, después de 7 o 8 años, no he mirado el primer empresario investigado ni que esté preso, ni el primer alto oficial de las fuerzas militares que esté preso, ningún presidente, ninguno. Entonces prácticamente la JEP la convierten en la misma justicia ordinaria para joder a los pendejos, para encarcelar, perseguir, judicializar a los pobres. Entonces esa JEP para nosotros no aplica. Este proceso de paz tiene que producir una nueva ley y una nueva justicia especial. Pero usted sabe que esto tendría que ir al Congreso. Claro, claro, nosotros sabemos eso, nosotros sabemos para eso. Eso es una pelea y una lucha que hay que hacerla, como le digo. Pero es allí en el Congreso donde hay muchos enemigos de este proceso, que no quieren la segunda oportunidad. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál sería el modelo de justicia que ustedes están proponiendo? No, debe ser un modelo de justicia equitativa, imparcial. Vea, Winston, las leyes como se hacen, se deshacen. Lo que sucede es que desafortunadamente, lo que usted dice, en Colombia hay una élite política, digamos, rancia, vieja, que nunca ha querido cambio. Y esa élite política tiene una maquinaria construida desde hace más de 200 años. Y es una verdadera telaraña. Nosotros sabemos que luchar contra esa gente no es nada fácil. Pero nosotros lo que sí decimos es que si el pueblo colombiano apoya el proceso de paz y apoya las transformaciones sociales, todo es posible. Y en eso tiene mucho que ver también la comunidad internacional. Precisamente sobre ese mismo punto, el apoyo del pueblo colombiano. Hoy se está hablando mucho de una asamblea constituyente. Por supuesto. ¿Se puede convocar amparada en el acuerdo del 2016 o tiene que haber otro mecanismo? ¿Usted lo apoyaría en esa Asamblea Nacional Constituyente? Claro que sí, nosotros lo apoyamos, claro. Porque esa es la única salida que tiene el pueblo colombiano para las transformaciones sociales. Y uno mira que por ahora no hay otra salida. Es una constituyente. El constituyente primario es el pueblo. Yo vuelvo y repetimos que la razón y la paz y las transformaciones sociales está en manos del pueblo colombiano, todos los grupos sociales. Y ahí uno dice, bueno, hombre, ¿por qué los partidos políticos no apoyan este proceso? Es que son ya 60 años de guerra, de masacres, de injusticia, desapariciones, destrucción de los campos, destrucción de la naturaleza. Eso ya basta, hermano. Eso tenemos que transitar por el camino de la paz, la armonía. Señor Mendoza, hay muchos cuentos, leyendas, mitos de los atentados contra Santrich, contra Iván Márquez, el Páez en Romaña. ¿Cómo fue la muerte de ellos? Pues la muerte de Romaña, igual del Paisa, igual Santrich, la inteligencia militar está detrás de eso, la policía, sobre todo la policía y el ejército, eso para nadie es un secreto. Y invadiendo territorio del vecino país, y entraron los mercenarios y los asesinaron. Eso está claro. Lo mismo el atentado de Iván Márquez. El atentado contra Iván Márquez también no fue directamente responsabilidad del gobierno colombiano en cabeza de Duque. Eso está claro. ¿Cómo fue ese atentado contra Iván? Pues a ver, Iván, él fuma tabaco. Y desafortunadamente él se descuidó y recibió una caja supuestamente con tabaco, y la caja iba minada con un explosivo de alto poder. Y al abrirla pues explotó. Pero es un milagro que esté vivo. No, claro, yo no sé cómo él está vivo. La fortaleza física, mental, está vivo. ¿Dónde estaba usted cuando ocurre el atentado contra Iván Márquez? Yo estaba por acá en el Guainía, en límites por el Guainía, por el río Guainía arriba. Muy distante a donde estaba. Uy, bastante lejos, bastante. ¿Se entera y habla usted después? Sí, claro. No, pues uno queda pues consternado, quedamos pues con el camarada, es un referente, es el jefe, un hombre luchador, modesto,
muy respetuoso con todo el mundo, pues uno queda prácticamente, como dicen por ahí, como decimos los guerrilleros, queda uno de clínica. Inteligencia militar y de policía dicen que no hay una unidad de mando en la segunda Marquetalia Ejército Bolivariano. ¿Reconocen ustedes a Iván Márquez como comandante supremo de toda esta guerrilla? Pues claro que sí, en estas reuniones que hicimos donde estuvieron casi todos los mandos, por unanimidad fue elegido comandante en jefe de la segunda Marquetalia Ejército Bolivariano, eso a nadie le cabe duda. ¿En cuántos departamentos hacen presencia? En este momento hacemos presencia Nariño, Putumayo, una parte del Caquetá, Sumapaz, Bichada, Huila, Amazonas. No, la Amazonía es tan grande, se para decir tal, no, Amazonas, 8 departamentos. ¿Arauca? No, Arauca no, ¿para qué me voy a poner a decir? A Arauca tenemos unidades muy pequeñas. ¿La Guajira? La Guajira sí, me queda la Guajira sí, tenemos una unidad. ¿Cómo reemplazar las economías ilegales? ¿Qué propuesta tienen ustedes para hacer que los campesinos vuelvan a creer en ese estado en el que no creen? Vea, Winston. La lucha contra las drogas ha sido un rotundo fracaso. Eso todo el mundo lo sabe, ya son 50 años. Esa política fracasó y no puede seguir. La única forma es la transformación de los campos, la industrialización de los campos, el mercadeo, que el campesino, porque el campesino prácticamente no cree. Al campesino no hay que decirle, arranque esta mate coca que yo le voy a colocar una mate caña. No, así no es la transformación. Al campesino hay que decirle, vamos a cambiar la coca por caña, por cacao, por coco, por chontaduro, por yuca, por plátano. Pero hay que darle las herramientas financieras y técnicas para lo que pueda hacer. Y lo más importante, asegurarle el mercadeo al campesino con precios, que el campesino, esos precios le generen ganancia para el sustento de su familia y de él mismo, el mejoramiento de las viviendas. Porque el campesino no puede seguir produciendo a pérdidas. Hoy el campesino siembra y no tiene a nadie quien venderle. Por ejemplo acá, usted mira un poco de caña, ¿cierto? Y van a sembrar más. Deben haber por ahí unas 20 hectáreas ya preparadas para sembrar caña. Y ya están produciendo panela. Pero el gran temor de ellos, ¿a quién le venden esa panela? Entonces ahí es donde se necesita que el empresariado colombiano y la comunidad internacional, a través del gobierno, organicen las líneas de crédito, las líneas de tecnología y las líneas de comercialización. Porque el campesino no puede seguir así. Y si no, de lo contrario, los cultivos de coca, marihuana y amapola van a seguir. Y nosotros a eso sí no le apostamos. No. Nosotros le apostamos a que haya para nosotros no sustitución, porque eso ya no se cumplió. Para nosotros decimos el tránsito de los cultivos de las economías ilícitas a las economías legales, pero con acciones concretas. Es decir, donde el campesino pueda decir, lleva su producto a Tumaco y está seguro que se lo van a vender, y esa venta de ese producto le genera ganancias. Si no, de lo contrario, no hay transformación. Señor Mendoza, ¿hacia dónde va dirigido este diálogo con la segunda Marquetalia Ejército Bolivariano? ¿Qué buscan ustedes realmente? ¿Qué quieren? ¿Qué aspiran lograr? No, pues nosotros primero que todo aspiramos lograr una paz integral, una paz completa, una paz verdadera, una paz con justicia social, que rescatemos nuestra soberanía patria, que rescatemos nuestras culturas, que rescatemos nuestras riquezas, que protejamos el medio ambiente, es decir, construir una cultura de paz, amor, solidaridad y tranquilidad para el pueblo colombiano. Eso es lo que aspiramos. En un eventual acuerdo del proceso de paz con el Estado colombiano, el caso de extradición con los Estados Unidos, contra que han solicitado algunos de los comandantes de la segunda Marquetalia, ¿cómo va a quedar?
Hermanos, nosotros decimos que eso es una fatalidad, eso es traición a la soberanía patria, eso es vivir bajo el dominio del imperio norteamericano y desgraciadamente todo es impuesto desde allá. Entonces ese tratado de extradición, no sé si que lo aprobó o lo pactó fue en el gobierno de Gaviria, pero de verdad, eso no tiene por qué ser así. ¿Por qué tiene que ser la justicia de otro país que juzgue a nuestros nacionales? ¿Por qué? Eso tiene que ser la justicia colombiana, porque tiene que ser así. Uno me pregunta, bueno, ¿cuántos gringos mafiosos hay en Colombia condenados? No hay ninguno. ¿Por qué tienen que ser los colombianos? Porque desafortunadamente, y lo digo con estas palabras, Winston, la oligarquía colombiana no se arrodilla, sino se arrastra ante las políticas de Washington. Y eso es fatal. Seguramente hay que luchar porque ese tratado de extradición sea derogado y se termine. Hay que luchar contra eso. Hace un rato usted me hablaba de que están en la mira de la DEA. La mayoría de comandantes de la Segunda Marquetalia, coordinadora guerrillera del Pacífico Ejército Bolivariano. Entonces, ¿se podría retomar el punto del acuerdo de los 2016 en que cero extradición? Porque fue uno de los puntos por medio de los cuales se dijo que no habrá extradición de ninguno. Por supuesto que sí. Sería un punto rescatable del 2016 del acuerdo. Eso se puede hacer y hay que luchar por eso, porque es que no solo los afectados somos nosotros. Hay muchísimos, Simón Trinidad. Simón Trinidad está en Estados Unidos inocentemente. Simón Trinidad no es ningún narcotraficante, ningún terrorista. Eso fue venganza de Uribe. Simón Trinidad ni siquiera era del Estado Mayor Central de las FARC y menos del secretariado. Simón Trinidad era un guerrillero normal, un político. Él lo que hacía en los campamentos era educar a los guerrilleros, hacer pedagogía de paz, política, porque él es un político, es una persona muy preparada políticamente y está ahí muy convencido de la lucha revolucionaria. Pero le hacen ese montaje, lo extraditan, así pues, fast track como dicen, y allí está todavía, enfermo, seguramente, ojalá que no se vaya a morir allá en la cárcel. Pero en ese mismo caso, es la JEP la que autoriza o no la extradición, como ocurrió recientemente con alias Rambo, con Chillambo y los demás. En un eventual acuerdo, ¿solicitarían ustedes a esas personas? Claro, es que ellos tienen que regresar al país. Tienen que regresar. Es que si cometieron un error, si cometieron un delito, que sean juzgados con la justicia colombiana en su patria. ¿Por qué tiene que ser en Estados Unidos? ¿Por qué? Pero si no creen en la JEP, usted, entonces, ¿qué mecanismo van a proponer para que digamos, esa extradición contra ustedes, que dicen que están en la lista de la DEA, no se lleve a cabo? No, Winston, para nosotros, la Segunda Marquetalia, Ejército Bolivariano, vuelvo y le digo, tiene que producirse una nueva justicia para la paz. Si la JEP, como está, dice, bueno, vamos a traer a Simón Trinidad, hermano, lo importante es que llegue a Colombia. Pero que no siga allá bajo tierra, hermano, no sé a cuántos metros bajo tierra, donde solamente le dan 1 hora o 2 horas de sol. Eso es injusticia, esto va contra la dignidad de los seres humanos, contra todo. Oiga, Walter, ¿por qué la guerra frontal contra las disidencias del Estado Mayor Central de Iván Mordisco? ¿Es imposible, lejano, un acercamiento para lograr un cese multilateral de fuego y hostilidades? ¿Lo ve usted posible con quienes eran anteriormente sus camaradas, sus compañeros? A ver, yo le puedo decir esto, Winston. Ya Iván Mordisco o Iván Lozada, yo no lo distingo ni me distingue yo. No me distingo. Él ingresó por allá en el 98, antecito de lo del Caguán. Nosotros nunca le declaramos la guerra a él. No, eso es mentira. No. Él nos declaró la guerra a nosotros. No sé por qué. Hay una guerra absurda,
una guerra donde están involucrados los mismos de siempre, guerrilleros contra guerrilleros, muchachos que han ingresado, que es gente del pueblo, pero allá hay unos caprichos, unos egos demasiado grandes. Y nosotros, yo personalmente le di varias cartas a Gentil, a Mordisco, Santrís, el Paisa, el camarada Iván Márquez, muchísimas cartas y nunca fueron respondidas. Siempre nos decía que éramos traidores, que desertores, que él no confiaba en nosotros, que queríamos llegar era a mandar, después inventó que éramos narcotraficantes, después inventó que éramos paramilitares y que estábamos aliados al ejército para combatirlos a ellos, lo cual nunca lo podrá demostrar porque eso no es cierto. Pero nosotros sabemos que allá hay gente buena, allá hay comandantes buenos, hay guerrilleros y guerrilleras buenas, que por una u otra razón equivocaron el camino. Pero ¿Puedo interpretar esto como una apertura de una puerta para un futuro diálogo en algún momento? pues nosotros, yo digo lo que dice, lo que ha dicho el expresidente de Uruguay, Pepe Mojica. Hay que hablar, hay que escucharlos a todos. ¿Pero sí lo ve viable? Pues vamos a ver en el futuro, vamos a ver. No es descartable, vamos a ver. Ahora, la JEP otorgó amnistía a Simón Trinidad, hablando del caso de Simón Trinidad. De aceptar ustedes a esta jurisdicción especial para la paz, ya me dice que no. Que básicamente están cerrados de que no van a hacer la JEP, pero a la justicia que ustedes apliquen, al nuevo modelo de justicia, estarían solicitando indulto o amnistía. Es que es la solución. Para solucionar el problema jurídico es un indulto, una amnistía general, no hay otra. Perdón y borrón. Claro, eso es lo que se llama perdón y olvido. ¿Van a pedir ustedes eso? Claro, porque es que si no, ¿para qué se firma para qué se firma un tratado de paz? Un tratado de paz se firma es para solucionar todos los problemas jurídicos, políticos y económicos, sino para qué. ¿Usted sabe, Walter, que esto va a armar ampolla en el país? Puede ser, más de la que está armada. Más. Perdón y olvido, ¿van a pedir ustedes? Si no, de lo contrario, ¿cómo? ¿Esa sería la segunda oportunidad? Pues uno dice que sí. Hay nuevamente el tema de inteligencia militar y es la alianza con el ELN, que dice que la segunda Marquetalia está aliada con el ELN. ¿Esto es cierto? ¿Para qué esa alianza? A ver, usted sabe que con los compañeros del ELN pues somos hermanos gemelos. Las FARC nace en 1964 y el ELN un año después. Entonces, claro, entre dos guerrillas revolucionarias, ¿cómo no van a haber alianzas? Pues tienen que haber. ¿Sí la hay? Claro. ¿En qué zonas del país hay esas alianzas? No, con ellos tenemos muy buenas relaciones con muchas unidades, prácticamente todas las unidades del ELN. Pues hay algunos problemitas, pero no son problemas porque nosotros no queremos, y les hemos dicho a ellos, nosotros no queremos repetir el pasado, de esa guerra que se armó en el 2000, sí, 2000 prácticamente. Nosotros no queremos repetir eso fue un error garrafal, habernos puesto a enfrentarnos militarmente contra una guerrilla hermana, con una guerrilla que quiere la paz, que quiere los cambios, es un error garrafal. Pero las fuerzas militares dicen que esta alianza es para expandir las rutas de narcotráfico y la minería ilegal. No, eso es el decir de la inteligencia militar y siempre ha sido así, lo van a seguir diciendo, siempre, siempre. Cuando no había droga ni había marihuana, ¿qué le decían a Marulanda? Que bandolero, que violador. Me decían. Dígale a Colombia por qué creer en ustedes nuevamente. Pues a ver, nosotros somos revolucionarios y que de una u otra forma estamos jugando nuestro rol político con la paz y nos la vamos a jugar por la paz y las transformaciones sociales. El pueblo colombiano debe de creer en la paz, en las transformaciones, porque no podemos eternizar la guerra y no es posible que Colombia viva otros 60 años de guerra.
Es muchísima la sangre que ha corrido, muchísimos los desplazados, muchísimos los muertos, muchísimos los desaparecidos. Entonces nosotros invitamos a todo al pueblo colombiano que apoye la política de paz del presidente Petro, que apoye la paz. Es que la paz no es de la guerrilla, no es de un presidente, no, la paz es del pueblo. Y es el pueblo que tiene que empoderarla y tiene que hacerla suya, quererla, arroparla. Porque si hay paz, habrá bienestar, habrá democracia, habrá trabajo, habrá educación, habrá vivienda. Si no hay paz, imposible. Imposible porque usted sabe que todos los recursos que se deben de invertir en la transformación de los territorios, en la educación, la invierten en la guerra. Mire, Winston, ¿cómo es posible que en el Plan Patriota, Plan Colombia, que fue los dos gobiernos de Uribe, y prácticamente los dos gobiernos de Santos y Duque, 20 años de uribismo, se hayan invertido más de 120 mil millones de dólares? ¿Cómo es posible que inviertan en un helicóptero en esa época 35 millones de dólares? Entonces uno dice, ¿cuántas escuelitas así con 35 millones de dólares? ¿Cuántas? El avión de Uribe de la época, 45 millones de dólares. El avión presidencial. ¿Cuántas escuelitas, puestos de salud? ¿Cuántos niños dejan de morirse de desnutrición? ¿Cuántas personas dejan de morirse por falta de una ampolla, de una pasta? Eso es absurdo, eso no puede seguir así. Colombia no puede ser destinada a una guerra perpetua. Oiga, Walter, abusando de su confianza y del tiempo que me ha dado, la última pregunta es, ¿qué buscan con esa georreferenciación de las zonas donde ustedes están? Es decir, ¿qué pueden hacer o no las fuerzas militares una vez se delimite ese espacio donde están ustedes? ¿Tiene prohibido el ejército llegar a esas zonas? No. Nosotros no estamos planteando desmilitarización. Esas son cosas diferentes. Nosotros estamos planteando unas zonas separadas geográficamente a través de coordenadas, ahorita con la ayuda de los mapas satelitales, que es muy fácil, por cierto. Es para que el gobierno se comprometa a proteger las comunidades dentro de esas zonas. Estamos hablando de zonas donde hace presencia la segunda Marquetalia. Y en un pacto, en un posible desescalamiento del conflicto, es necesario esa referenciación. Porque es que, según inteligencia militar, fiscalía, ONU y otras entidades, en Colombia hay más de 30 grupos armados. Grupos que por la mañana echan plomo para un lado y por la tarde para otro. Entonces es imposible usted estar acá, por ejemplo, trabajando, y que de un momento aparezca un grupo ahí, hermano, sin saber si quién es. Entonces es potestad del gobierno proteger esa zona y se necesita esa georreferenciación. Eso, por supuesto, tiene unas cuestiones técnicas, unas cuestiones prácticas, unas cuestiones militares, pero se necesita. Nosotros no estamos hablando de desmilitarización. Ni despeje. No, porque despeje significa desmilitarización. Nosotros no estamos hablando de eso. No. ¿Qué explicaciones han entregado a ustedes sobre los sobrevuelos de las zonas donde ustedes están? Las comunidades me dicen que inexplicablemente hoy, cuando están en proceso de paz, se ha visto más sobrevuelos de helicópteros militares y aviones de inteligencia sobre las áreas de las comunidades que los tienen asustados. Pues desafortunadamente, y volvemos a lo mismo, por eso es importante el diálogo con los militares. Desafortunadamente en los sectores de las fuerzas militares hay gente que no quiere la paz, gente que tiene una visión prácticamente antipatria, antipaz, pero uno dice que no son muchos, son algunos oficiales directamente comprometidos en falsos positivos y paramilitarismo, y desde luego permeados por la corrupción. Entonces con ellos, hermanos, ellos son los que se imponen a la paz, no les gusta, seguro creen que van a perder privilegios, bueno, no sé, pero eso no tenía que ser así, no tiene por qué ser así, porque los militares es pueblo,
los soldados, los policías. Hay una cuestión muy importante, Winston, que en nuestros documentos fundacionales hay un parrafito donde dice: nuestro objetivo no es ser el soldado ni el policía respetuosos de los derechos humanos y de la población civil. Y ahí está. Es decir, nosotros, desde que fundamos la segunda Marquetalia, dijimos, cuando decimos eso, desde ya estamos hablando de un cese de fuego unilateral. Precisamente sobre eso, el cese usted lo tocó y ya termino ahí. El cese unilateral al fuego, que no es bilateral porque dicen las fuerzas militares que no es necesidad y que lo que quieren saber es la unidad de mando, qué tanta responsabilidad tiene Iván Márquez, porque se habla que se unieron fue un grupo de narcotraficantes, así lo dicen ellos, Sí, sí. que es un grupo de narcotraficantes que quieren legalizar algunas cosas. ¿Ustedes son narcotraficantes, todos los que están dentro de la segunda Marquetalia? No, por supuesto que no, nosotros no somos narcos, nosotros somos revolucionarios, somos guerrilleros revolucionarios. Pues es que eso se lo han inventado desde hace mucho tiempo, ¿visto? Por eso le decía que cuando no había coca, entonces Marulanda era el bandolero, era el atracador, era el cuatrero, era el violador. Nosotros no tenemos la culpa que en Colombia han aparecido los cultivos de eso ilícito, nosotros no tenemos la culpa. Yo cuando ingresé a las FARC, apenas estaban empezando los cultivos, incluso equivocadamente o no, por algunas partes en Vistahermosa las FARC arrancaba la marihuana. Y eso me fue un problema con los campesinos. Oiga. Walter, muchas gracias y le dejo esta reflexión porque me llamó poderosamente la atención en Caracas cuando dice usted, venga esa mano país. ¿Qué quiso decir? Pues a ver, ese es un legado de Bernardo Jaramillo Osa, ¿de acuerdo? El candidato presidencial de la Unión Patriótica de la UP. Cuando en un discurso él dijo, venga esa mano país, que quiere decir, vengan todos a construir la paz, a construir la democracia.